Bueno, buenas noches amigos, mi nombre es Juan Claudio Vargas, soy profesor de historia y en este momento estoy lanzando mi canal de YouTube, ¿cierto? Que se llama La Historia es Nuestra. Mi intención es comunicarme con ustedes, ¿cierto? Darles a conocer algunos puntos de vista acerca de la disciplina de la historia y tratar de hacer llevaderos, ¿cierto? Estos momentos de enclaustramiento que estamos viviendo producto de esta pandemia como el coronavirus que nos afecta prácticamente a todos de alguna u otra manera, ¿ya? Este es un canal de comunicación con la gente que les guste la historia, con los jóvenes, con los estudiantes, con los más grandes, con los más chicos, con todas las personas que les llame la atención la historia. Acá tienen un servidor que les pueda colaborar, ¿ya? De manera humilde. Les recuerdo el nombre de mi canal, ¿cierto? Que se llama La Historia es Nuestra, ¿ya? Ahora, siendo prácticamente ya 5 para la 1 de la madrugada del 22 de marzo, ya emito, ¿cierto?, este primer video que la intención es dar a conocer, ¿cierto?, algunos elementos importantes de la disciplina que yo manejo, como es, ¿cierto?, la historia y la enseñanza de la misma. Aprovechando el contexto en el cual estamos, ¿cierto? Estamos todos preocupados por lo que es esta pandemia, el coronavirus, ¿cierto? O COVID-19, como se llama en inglés. No es la única enfermedad o la única pandemia, ¿cierto?, que ha afectado en la historia nuestra, en la historia humana, en la historia del mundo en su globalidad, sino que hay muchas enfermedades a lo largo de la historia que han ido afectando a la población y algunas de ellas se han extinguido, ¿cierto?, felizmente gracias al avance científico, y otras todavía permanecen producto de una combinación de factores, ya mayoritariamente las que permanecen por factores de insalubridad, de pobreza, de marginación fundamentalmente. Ahora, lo que me interesa antes de entrar a describir y analizar las principales pandemias es definir, ¿cierto?, algunos conceptos que son tremendamente importantes, ya para que nos podamos entender. El primero de ellos es el concepto epidemia, que se refiere a alguna enfermedad que afecta a un grupo determinado, ¿ya? Ese es el primer concepto. El segundo concepto es el concepto endemia, ya el concepto endemia que se refiere a una enfermedad que permanece en un grupo determinado. Ahí tenemos un montón de enfermedades hasta el día de hoy, ¿cierto? Qué sé yo, el asma, la diabetes, la hipertensión, ¿ya?, que permanecen en un grupo determinado, la obesidad, la desnutrición, en fin, esas son, ¿cierto?, endemias. Y la pandemia, ¿cierto?, que está tan en boga hoy día, producto de este contexto, ¿cierto?, es una palabra de origen griego, pan, que significa todo, ¿ya?, y endemia, que significa enfermedad, y que afecta a un área mayor. En este caso, el COVID-19, ¿cierto?, que nace, ¿cierto?, en China, aparentemente, y que se expande de manera muy rápida, muy violenta, ¿cierto?, a todo el mundo en su casi totalidad. Prácticamente no hay rincón en el mundo donde no haya un registro de esta situación, ¿ya? Ahora, la historia nos cuenta de una serie de enfermedades que han afectado, ¿cierto?, a distintas regiones del mundo. Por ejemplo, en la época antigua tenemos la peste de Atenas, ya fundamentalmente la época clásica de la historia de Grecia, ya, y que se debe fundamentalmente a una fiebre tifoidea que se extrae o se contactan los griegos, los atenienses, producto de sus labores comerciales, ¿ya?, y sus nexos marítimos que tenían con Egipto. Desde Egipto se importa esta enfermedad y que va a afectar grandemente a su población. Incluso, ¿cierto?, el gran arconte Pericles va a sufrir esta enfermedad. Ya no va a morir de ello, pero sí la va a sufrir. Los historiadores dicen que la afectación llega entre 50.000 a 300.000 personas. Esto último es tremendamente llamativo. ¿Por qué? Porque en la época de Pericles la población alcanza, ¿ya?, su máximo esplendor demográfico cercana a 300.000 personas, ¿ya? Por ejemplo, para los que vivimos acá en Santiago, ¿ya?, una comuna promedio tiene entre 200 a 300.000 personas. Por ejemplo, la comuna de La Florida, de donde yo resido, tiene más o menos 600.000 personas. Es decir, la mitad de la Florida
hubiese sido afectada, ¿cierto? Si hubiese estado en Atenas en la época. Es más o menos ese es el indicador, no deja de ser llamativo. También, siguiendo en la misma época antigua, ya en la época del Imperio Romano, siglo II de nuestra era, ya en la época del emperador Marco Aurelio, ¿cierto? Que pertenece a la casa de los Antoninos, por eso se llama esta peste la peste de los Antoninos, ¿ya? Es una enfermedad que va a afectar a toda Italia hasta la Galia, parte de lo que sería hoy día Suiza y Francia, ¿ya? O sea, una dimensión geográfica bastante amplia. ¿Qué síntomas tiene este tipo de peste? ¿Ya? Gangrena, ya tos violenta, delirio producto de las altas temperaturas y también, ¿cierto? Una muerte prácticamente asegurada a los 9 días de detectada la enfermedad, ¿ya? Dejó ciertas cifras imprecisas, pero obviamente afecta por el marco geográfico, ¿cierto? Uno puede deducir que no va a ser poca la mortalidad. Siguiendo también ya en la época romana, pero ya en Oriente, ya la peste justiniana, que también estas pestes tienen los nombres de los emperadores que gobiernan en el contexto en el cual se producen, ¿cierto? Este tipo de enfermedades. También esta enfermedad, ¿cierto? Llega a Roma por medio del contacto, o llega al Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? Básicamente por sus contactos con Egipto. Egipto era provincia romana, por lo tanto era un territorio ocupado, y a partir de eso, ¿cierto? Ellos logran extraer o adquirir esta enfermedad e importarla por todo el mundo que ellos dominaban. Aquí hay una mezcla de enfermedades, ¿cierto? Por ejemplo, la viruela, el cólera, la peste bubónica, ¿ya? Y que va a azotar grandemente, ¿cierto? Al imperio romano de ese contexto, ¿ya? De ese contexto, ¿ya? Y se va a focalizar, ¿cierto? En lo que hoy día sería Oriente Medio. También tenemos, ¿cierto? Ya en la Europa medieval, la peste bubónica o peste negra, ya que va a afectar prácticamente a toda Europa y parte también de Asia, dicen algunos historiadores. Se presume que llega desde la India, también por contactos comerciales. El comercio, así como hoy día nos afecta el COVID-19, producto de la globalización, producto del comercio, producto del tránsito de personas. El comercio es un agente de por sí en la cual se traslada no solamente mercancías, sino que también uno puede trasladar enfermedades. Esta peste va a afectar a 2/3 de la población de la época en Europa, es decir, el 60% del total de población, ¿ya? Y que va a durar aproximadamente 100 años. No deja de llamar la atención, ¿cierto? La extensión temporal, o sea, 100 años, no deja de ser, pensando que, por ejemplo, el COVID-19 ya de donde se origina, en China, desde que se certifica oficialmente el 31 de diciembre, ya en Oriente los chinos propiamente tal ya lo tienen bajo control. Acá dura casi un siglo. Entonces es importante hacer esa correlación, esa comparación. También tenemos, ¿cierto?, lo que se va a vivir en América también en paralelo a la Europa medieval, que es en el contexto de la conquista de América, ya a través de los agentes españoles que introducen la viruela en la población indígena, ¿ya? En el caso de México, producto de la conquista por parte de Cortés y compañía, genera la afectación a 1/3 de la población total del imperio. No deja de ser significativo este dato. Otros datos hablan de que en su totalidad en América llega a 50 millones de personas que mueren, ¿cierto?, directamente por efecto de la viruela importada por los europeos, ¿ya? Es tremendamente significativo, ¿cierto?, este dato. Si lo comparamos, por ejemplo, ¿cierto?, con muerte masiva de personas por eventos bélicos,
Ya, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se calcula la muerte directa e indirectamente por la guerra de 50 millones de personas. No deja de ser interesante esta cifra, ¿cierto? Si la comparamos con el efecto de la viruela, que no fue directamente ya por guerra, sino que también por enfermedades. ¿Ya? También tenemos ya siguiendo Europa ya un poco más cercana a nosotros, ya no es la época de no es la época de la conquista, sino ya plena revolución industrial, el cólera que se va a desatar entre Inglaterra y España, ya generando una alta afectación a 300.000 personas y muerte prácticamente de 300.000 personas, ¿cierto?, en España, y una cifra un poco menor lo que es en Inglaterra. Ahora, esta enfermedad ya en el siglo XX se extingue en Europa, obviamente por las condiciones fitosanitarias, por el uso del agua potable, por tener alcantarillado, ya, por las medidas de higiene. Eso se extingue y se va a exportar a otras latitudes del mundo donde esas condiciones no están, fundamentalmente África y Asia. ¿Ya? Incluso todavía en la actualidad tenemos ese tipo de situación. Ya tenemos ese tipo de situación. También, ¿cierto? Tenemos ya otro tipo de enfermedades que se da en otras realidades. Por ejemplo, ya en la Europa moderna, en la época del Renacimiento, en Italia, por ejemplo, se desata la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, ya que la generan también agentes españoles en contactos con prostitutas, con personas que se dedican al trabajo sexual, ya, y que va a expandirse fuertemente y que también llegará a otras latitudes. Se estima que en Europa afecta al 15% de la población, ¿cierto?, producto de la promiscuidad, básicamente. También tenemos otro tipo de enfermedades ya en un contexto más cercano, como por ejemplo la malaria, ya, que afectó a 500.000 de personas, ya, y en Europa, y que ya en los años 60 se extingue, también fundamentalmente por el avance de la salud y por el mejoramiento y el acceso, ¿cierto?, de la población hacia un sistema de salud acorde. Y también tenemos ciertas otras enfermedades que se han desatado en distintos contextos. Por ejemplo, se me queda en el tintero el escarbuto, que también es de la época de la conquista de América, de los viajes de los expedicionarios europeos a distintas realidades, que era básicamente que ellos se enfermaban en los viajes, ¿cierto?, a raíz de falta de vitamina, ¿cierto?, y de minerales que se obtenían por medio de, o que obtenemos nosotros todavía, ¿cierto?, a través de las verduras y de la fruta. Entonces eso generaba una enfermedad que se llama escarbuto, ¿ya? Y ya llegando a nuestra época mucho más cercana a nosotros, tenemos, ¿cierto?, ya el SIDA, ya que nace, ¿cierto?, o se descubre en los años 80, más o menos año 82, en Estados Unidos, ¿cierto?, como unas neumonias que afectaban a las personas, ya, y que recién ya hacia más o menos 1981 ya se le puede certificar, ¿cierto?, como una nace en Estados Unidos, ¿cierto?, o se logra determinar como una neumonía ya hacia 1981, y posteriormente ya hacia el año siguiente, en 1982, ya se tiene certeza de lo que es, y se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, llamada SIDA abiertamente, que es una enfermedad que originalmente, y esto no tiene ninguna intención de peyorativa, ya inicialmente se catalogó, ¿cierto?, que las personas que adquirían SIDA tenían relación, ¿cierto?, con personas homosexuales, ya. Originalmente se pensaba que ellos eran los que más estaban expuestos. En general no, simplemente cualquier persona que tuviese una vida sexual más licenciosa, sin los cuidados básicos, ya se puede adquirir esta enfermedad.
¿Y cuáles son los métodos, cierto, de prevención del SIDA? Aprovechando, cierto, tener pareja única, ya, si no la tienes, cierto, usar métodos de no contagio, como por ejemplo el preservativo. Ya, eso es básicamente. Y esta enfermedad en sí misma no mata, sino que daña el sistema inmune. Y a partir del daño del sistema inmune, ¿cierto?, la persona se puede agarrar cualquier tipo de enfermedad y fallecer. El SIDA en sí mismo no mata, sino que destruye, ¿cierto?, el sistema inmune, y a partir de eso puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? Eso es básicamente. Y hoy día, ¿cierto?, el COVID-19, que es por el cual nosotros tenemos ya prácticamente una cuarentena en estos momentos en muchos lugares en nuestro país en este momento, una cuarentena parcial, no total, pero cuarentena al fin y al cabo, en la cual uno puede tener contacto, tiene que restringir, ¿cierto?, los mecanismos afectivos con su familia, en fin, lavarse las manos, en fin. Esta enfermedad, ¿cierto?, se origina o se logra certificar ya, perdón, se origina ya hacia fines del año 2019 en China como unas neumonias que no calzaban con ningún tipo de agentes que se conociera. Y recién hacia el 31 de diciembre se logra determinar que son neumonias que se producen a través de un virus, ¿cierto?, de la familia los SARS, ya que genera este tipo de enfermedad que hoy día ya le llamamos coronavirus o COVID-19, que en estos momentos ha generado un contagio de 200.000 personas a nivel global y lamentablemente una tasa de mortalidad cercana a los 10.000 personas. ¿Ya? Esa es más o menos la historia sintetizada de las principales pandemias y epidemias que ha afectado, ¿cierto?, al hombre a lo largo de la historia de la cual se tiene registro. Pueden haber otras enfermedades de las cuales no se tenga registro, ya, o que se desconozcan, pero más o menos esto. Algo importante, todas estas enfermedades, en su gran mayoría, por ejemplo, el cólera, el tifus, etcétera, guardan relación con condiciones de pobreza, guardan relación, ¿cierto?, con condiciones de marginalidad, con falta de agua potable, con falta de alcantarillado. En la medida que esos mecanismos, ¿cierto?, están al alcance de todos, disminuyen sustantivamente. Recuerdo yo, por ejemplo, siendo un veinteañero en los años 90, cuando estalla el cólera nuevamente, porque eso había estado presente en el siglo XIX, no solamente en Europa, sino que también en América. Ya recuerden la novela de García Márquez, El amor en tiempos del cólera, que refleja justamente, ¿cierto?, esta situación hacia fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. En nuestro país se dio de manera muy focalizada, de manera muy tenue, fundamentalmente porque teníamos una ventaja sobre otras regiones de América Latina, que es el agua potable y el alcantarillado. En otras regiones de América Latina, sin ser soberbio ni peyorativo con nadie, ¿cierto?, el no tener acceso al agua potable, el no tener acceso al alcantarillado, ¿cierto?, fue mucho más rápido y mucho más violento, ¿cierto?, esta epidemia. Entonces, eso es un dato importante, un dato bastante importante que hay que tener presente. El agua potable, alcantarillado son elementos que facilitan, ¿cierto?, la no afectación o la no propagación de enfermedades de carácter social, ¿ya?, como por ejemplo, insisto, en el cólera, el tifus, la hepatitis. Bien, amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que podamos compartir, que me puedan dar sus opiniones, ¿ya?, y poder ayudarles. Les dejo mi correo personal por si me quieren escribir y yo les contestaré a través, ¿cierto?, de este canal que es La Historia es Nuestra. Mi correo personal es, como mi nombre, juanclaudiovargas@gmail.com. Y amigos, nos vemos. Espero que no sea el único video que publique y estaremos viendo en una próxima oportunidad.